Continuamos hoy día entonces con el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 3, vamos a ver del versículo 17 al 21, ¿ya? Vamos a dar la lectura en el nombre de nuestro Señor. Dice así, vamos a leer los versículos 17 y 18 en primera instancia. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos porque ya estamos a segundos, a momentos de recibir tu palabra, Dios. Gracias porque hemos venido acá a buscar ese pan, Señor. Una multitud se congregó alrededor tuyo pidiendo pan, Señor amado. Y tú le dijiste, yo soy el pan de vida que ha bajado desde el cielo. Danos, Señor amado, de ti, de tu palabra, Dios. Queremos ser alimentados, Señor, saciados con tu palabra en esta mañana, Señor. Te ruego y te pido, Señor, que me uses como un obrero aprobado, Dios, que no tiene nada de qué avergonzarse y que aplica, Señor amado, y que interpreta bien tu palabra, Señor. Lléname de ti, Señor amado, y hazme hablar tu palabra, Señor. Quita mis ideas, saca, Señor amado, mis propias intenciones y úsame simplemente como un portavoz para anunciar tu palabra, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos tu palabra, Señor. Ella es la que nos edifica. Aliméntanos, Señor. Somos ovejas de tu prado y queremos ser conducidos a esos delicados pastos, Señor. Gracias, Señor, porque sé que hablarás a nuestras vidas. Nos quedaremos atentos, Señor, a ti. Quita distracciones. Quita tal vez el pensamiento de qué vamos a hacer a la tarde y ayúdanos a estar plenamente concentrados en tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado. Quedamos como discípulos atentos para oír la voz de nuestro Maestro que eres tú, Jesús. Amén y amén. Bien, puede tomar asiento. Vamos a leer el versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él, ¿verdad? Directamente el texto nos dice una verdad. El propósito por el cual Jesús vino no fue para condenar, sino para salvar. Aquí nos está explicando derechamente el propósito de la venida de Jesús. Cuando Juan dice en el versículo 14 del capítulo 1, y el verbo se hizo carne, aquí nos está diciendo cuál es el propósito de eso. ¿Condenar? No. Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Y es enfático en eso Jesús. De hecho, ¿qué leíamos en el versículo 14? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 16 vuelve a hacer lo mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para lo mismo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, ¿sí? Mas tenga vida eterna. Y sigue el verso 17, es lo mismo. No envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de él, ¿sí? Si bien es claro el texto, tanto Jesús como Juan, para decirnos que el propósito de Jesús es venir a salvar a un mundo condenado, también todo este pasaje nos va a hablar sobre la condena también. Jesús no vino a condenar, pero indudablemente su venida también involucró la condena del hombre. Y eso es lo que nos va a explicar en esta oportunidad. Podemos hacernos una pregunta. ¿Puede un Dios bueno, un Dios que no es lleno de amor, un Dios que es amor, ¿sí? Dios no contiene amor, Dios es amor. ¿Puede un Dios de amor condenar al mundo? Es una pregunta bien recurrente. ¿Puede un Dios de amor enviar gente al infierno? Es una pregunta que se hace mucho, lastimosamente se hace más como cuestionamiento que como pregunta. Es como para criticar, más que para saber si es verdad o no, pero debemos entender algo. Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Y esta idea es presente en varias partes. De hecho, cuando Jesús en un momento va al templo y se pierde y sus papás lo están buscando, Jesús hace una lectura de un pasaje de las Escrituras. Lo vamos a leer. Lucas 4, 18 y 19. Dice, Jesús, hablando proféticamente acerca de su ministerio, estaba leyendo Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, no condenación,
buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. Vuelta, no a condenar. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Jesús vino a esto, a dar libertad a los cautivos, a dar vida, a salvar, no a condenar. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Jesús no vino a condenar. ¿Sí? Sin embargo, el texto no tarda en decirnos qué produce la condenación. Y que es directamente a raíz de la venida de Jesús. Por eso tenemos que tener claro esto. Mateo 25, 31 y 46 dice algo muy importante. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor. Separará a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. ¿Sí? Esto lo dijo Jesús en su venida, cuando estaba acá. Él vino a salvar, no a condenar, pero Jesús habló mucho sobre la condenación del hombre, sobre el infierno, sobre el castigo eterno, ¿sí? Y debemos ver algo. Dame un segundo, no sé si... No. Vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a leer el verso 18, que no lo puse entre medio. Dice el verso 18: no hay condenación para todo aquel que en él cree. Gloria a Dios. Pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Vemos que efectivamente su venida, si bien no fue con el propósito de condenar, su venida indirectamente produjo la condenación de las personas. ¿Qué cosa? Que los que no creen en él no pueden ser salvados. Amén. Y aquí tenemos un problema. Bueno, nosotros no, en verdad. El problema lo tuvieron varias personas en la antigüedad y sí, muchas personas tienen el problema hoy día. Por ejemplo, no sé si conocen el nombre Elena G. de White. Es una mujer muy conocida en el mundo, pero dentro del medio adventista, porque es una de las fundadoras del adventismo en el siglo XIX. Y ella tuvo un problema con esto, con la condenación del hombre. Ella decía: es imposible que un Dios que es amor condene eternamente a personas al sufrimiento perpetuo. No es concebible, porque Dios es amor. Dios, ¿cómo puede castigar a alguien eternamente?, pensaba ella. Y ella, heréticamente, supuestamente de revelación divina, lo cual es completamente falso, ella dijo: no, el infierno no existe. Es falso, es una mala interpretación de la Biblia. El infierno es una figura que los escritores ocuparon para hablar sobre lo que va a suceder al final, pero no existe. ¿Qué sucede cuando la gente muere, o particularmente los testigos de Jehová, en el juicio final? ¿Qué va a suceder? Que Dios los va a destruir. Ellos van a desaparecer, no van a existir nunca más. Y los que son salvos van a disfrutar la eternidad, pero los que fueron condenados van a desaparecer de un momento a otro. Ellos no van a sufrir, ellos no van a ser castigados. Bueno, ese es su castigo, dejar de existir. Eso es. Ahora, tenemos serios problemas con esa doctrina, porque Jesús habló repetidamente. De hecho, si nosotros podemos hacer un balance en la Biblia, quien más habló sobre la condenación fue Jesús. Fue Jesús. Y este texto es fundamental al respecto, porque dice, al final, ellos irán al castigo eterno, ¿sí? Pero los justos, otras traducciones ocupan el mismo verbo, pero los justos también irán, pero a la vida eterna. El verbo que ocupa para ir en ambas
partes, irán al castigo o irán a la vida eterna, es el mismo verbo, lo que implica que ambos van a estar en ese lugar eternamente, o castigo o vida, pero va a ser eterno y es un lugar, ¿sí? Irán al castigo eterno, lo que indica un destino, un lugar. Irán a la vida eterna, lo que también indica un destino como ubicación, como lugar. La pregunta no es correcta, pero ¿es un lugar real el infierno? Sí. Si creemos en el cielo, no podemos no creer en el infierno. No porque no sean incompatibles, es que la Biblia lo menciona. La Biblia habla acerca de la condenación, ¿sí? Y los adventistas estructuraron una doctrina que es llamada el aniquilacionismo, que se basa en la aniquilación de las personas, que van a ser aniquiladas, que van a desaparecer. Esta doctrina evidentemente dice que el infierno no existe, que las personas que son condenadas van a desaparecer por siempre, nunca van a volver a existir, van a dejar de vivir. Y su postulado es inconcebible que una persona que pecó aquí de una manera finita o de una manera pequeña en esta porción de la vida sea castigado eternamente. Ellos dicen, no es proporcional el castigo, no es justo el castigo, porque si pecaron una vez, ¿por qué van a sufrir eternamente? Esa es su idea, y para muchos tal vez diga, la verdad es que tiene sentido, porque no se supone que Dios es amor, no se supone que Dios es bueno, no se supone que Dios es corazones y arcoíris y cosas así, pero eso es falso. Primero, toda la doctrina no se alimenta de la Biblia, se alimenta de las ideas, por decirlo de una manera bonita, de una mujer que no estudiaba las Escrituras, una mujer que no se sometía a las doctrinas bíblicas y que inventó un montón de doctrinas cerradas, ¿sí? En segundo lugar, ¿por qué nace esta idea? Porque no conoce, o quien lo postuló, o quien lo defienden, no conocen la doctrina acerca del pecado. Estas personas, los adventistas, Elena de White y todos los que afirman el aniquilacionismo, no entienden la doctrina del pecado. Ellos piensan que cuando yo miento, yo le miento a una persona. Y cuando yo robo, yo le robo a una persona. Y que el pecado se trata del mal que nos hacemos los unos a los otros. Y eso sí, es verdad. Cuando cometemos una falta con el otro, el pecado lo estamos cometiendo contra el otro. Pero el pecado es todavía mucho más profundo que eso. El pecado es una rebeldía, un acto deliberado en contra de la soberanía de Dios. Es pararme delante de Dios y decir, yo no quiero obedecerte. Tú me dices, no robes, a mí no me importa, yo voy a robar. Tú me dices, no mienta, no me importa, yo voy a mentir. Tú me dices, ora, yo no quiero orar, no voy a orar. Tú me dices, congrégate, a mí me da lo mismo, yo no quiero hacerlo. Eso es el pecado. Cuando lo miramos y sacamos a Dios de la ecuación, evidentemente el pecado baja considerablemente su gravedad. Y sí, no es justo que porque yo un día le robé el vuelto a mi mamá cuando iba a comprar cuando chico, me vaya a la condenación eterna. Evidentemente no es justo, menos cuando, si nos ponemos a comparar, que aquel que ha matado a miles de personas reciba el mismo castigo que yo, que no he matado a nadie, no es justo. El problema es que estamos mirando mal el pecado. Lo estamos mirando desde nuestros ojos. Y el pecado no podemos mirarlo desde nuestros ojos. Tenemos que mirarlo a la luz de la palabra, como Dios ve el pecado. Para el pecado no hay un pasaje en el que podamos ver a Dios da lo mismo, cualquiera se equivoca, da lo mismo, pasa, adelante. No vemos eso, nunca. Vemos un Dios que aborrece el pecado. Vemos un Dios que detesta al pecado, que no puede estar junto con el pecado. A tal punto que Dios mira a aquellos que no están o que no han sido salvados como dignos de condenación. Están bajo la ira de Dios. Son aborrecibles ante su presencia. Dios no toma livianamente el pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo, sí, evidentemente. ¿Dónde vemos la gravedad del pecado? No lo vemos en el hecho de que usted y yo seamos condenados. La gravedad del pecado lo vemos en el hecho de que Dios tuvo que hacerse hombre para venir a esta tierra, para sufrir y morir por su pecado y por mi pecado. Esa es la gravedad del pecado.
No es que, es que yo le mentí a mi mamita y a la mamita no se le miente. Es que pecamos contra un Dios santo que dio su vida por mi pecado. De manera que no es injusto que si yo peque me vaya a la condenación. Porque he pecado contra un Dios santo que dio su vida por mí y yo lo deseché. Yo lo menosprecié. Yo lo insulté al vivir a mi manera. Ya vamos a profundizar sobre eso. Esta idea de que, es que el pecado no es tan grande, entonces no debemos pecar, no debemos sufrir en el infierno, lo que hace es distorsionar la imagen de Dios. Hace distorsionar quién es Dios. Y aunque Dios sea justo, aunque Dios sea santo, aunque Dios sea todo, no importa. Todos esos atributos los dejamos a un lado y Dios es amor. Solo es amor, nada más que amor. Esta idea distorsionada de Dios lo que ha hecho es, evidentemente, construir un Dios personal. La gente se ha construido a su propio Dios. Un Dios que no condena el pecado, un Dios que no es tan grave, un Dios que puede pasar por alto el pecado y decir, da lo mismo, te entiendo, ven, pasa adelante y no importa. Un Dios que no le importa, un Dios que no juzga, un Dios que no ha creado al infierno, un Dios que no hace nada malo, que pasa todo por alto, como un papá bueno. Estos papás que no da lo mismo, si el niño es niño y que haga lo que quiera porque es niño y tiene que disfrutar, y un papá light. Esa imagen de Dios es falsa, es blasfema contra Él. Y ha permitido que se construyan herejías gravísimas y que se levanten sinagogas de Satanás disfrazadas de iglesias espirituales y bíblicas. Hoy en día hay iglesias no solo en donde hay trans, homosexuales, bisexuales y todo eso, sino donde los pastores son abiertamente homosexuales o son transexuales. En donde gente que vive en el pecado y que promueve el pecado tiene puestos dentro de iglesias, no hay problema con que canten en tarimas, en donde iglesias incluso que hablan de que Dios es trans y que estamos hablando de iglesias, hermano. No estoy hablando de gente del mundo. Son gente del mundo, pero que están adentro, pero es la imagen de iglesia. No, Dios es trans. Dios tiene todos los géneros. Así, de esa manera hablan en contra de la palabra. Iglesias en donde el pecado no importa. Adulteraste, no importa, ahora mismo Dios perdona. Eres homosexual, no importa, vive tu vida porque Dios no juzga. Eres así, da lo mismo, no importa. Pero si alguien dice, tú estás mal, no, el peor pecado que se puede hacer para ellos es criticar. No, ese pecado no se permite. Puedes hacer lo que quieras, pero criticar, no, eso es del diablo, eso es del demonio. Eso sí es digno de condenación. Porque puedes hacer lo que quieras, menos criticar que hagan lo que quieras. Eso no se puede. Y eso es falso. Un cristianismo liviano, en donde basta con decir, no, sí, yo creo en Dios. Y eso ya me da entrada al cielo. Free pass, acceso VIP al cielo. Y puedo vivir como quiera, puedo mentir, puedo tomar, puedo fumar, puedo acostarme con quien sea. Si quiero voy a la iglesia, si quiero oro, si quiero... Total, al día final yo le voy a decir, Señor, yo creo en ti y amo tanto a Dios. Y con eso estamos listos. Un evangelio romántico de que Dios no le importa porque Él vino a... Y toman la propia Biblia, sí, verdad. Y lo leíamos en el devocional. Él vino a morir a pesar de que somos pecadores. Pero Él no vino a salvar simplemente a pecadores. Él vino a salvar a aquellos que aceptaran su sacrificio, porque son conscientes de que son pecadores y necesitan un Salvador. Él no vino a salvar a todo el mundo, sino todo el mundo sería salvo. Él vino a morir por todo el mundo para que todos tuvieran la oportunidad de ser salvos, pero no todos serán salvos. Y lo repite varias veces el propio Evangelio. Es ancha la puerta que va a la condenación y la puerta angosta se estrecha, y no todos la hallan. Son muchos los que son llamados, pero pocos son los escogidos. No todos van a ser salvos. Otra idea de esta imagen distorsionada de Dios, que tal vez sea un poquito más cercana. Alguien muere, qué bueno que ahora sí está descansando. No es una despedida, es un hasta luego. La persona era adúltera, era asesina, era traficante, era mentirosa, nunca creyó en Dios, pero se nos fue un angelito y eso es falso. Eso es falso. El que muere sin Cristo está condenado. Y esta es una idea muy popular en el mundo. Muy popular. Si tuviese la oportunidad de asistir a cada velorio que se hace, están todos en el cielo. Todos son buenos. Todos alcanzaron la salvación y están todos con un fondo de nubes.
Eso es falso. Eso no es así. Dios dice, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no cree en mí ya ha sido condenado. No hay otra manera. No dice, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no cree en mí puede salvarse si hace buenas obras. No. Puede salvarse si ha sido buen esposo, buena esposa. No. Puede salvarse si le da alimento a los pobres. No. Si no crees en mí, estás condenado. Amén. Volvemos a hacer la pregunta. ¿Puede un Dios de amor enviar a la gente al infierno? ¿Puede un Dios de amor condenar a las personas? Para responder esa pregunta, evidentemente tenemos que mirar las Escrituras, pero antes de pasar a ese punto, que ya lo vimos aquí, ¿verdad? Evidentemente dice que sí, no solo que sí puede, sino que sí lo hará. Debemos mirar el carácter de Dios y sus atributos, porque si yo respondo a esa pregunta desde lo que yo creo, estoy mal, porque la gente dice, yo no creo que Dios, un Dios de amor, pueda enviar. Es que mis opiniones no importan, lo que yo creo no importa, lo que la Biblia dice acerca de Dios. Yo no inventé a Dios y nadie lo inventó. Dios se ha decidido revelar a través de las Escrituras, ¿sí? Y cuando vemos los atributos de Dios, que Dios es soberano, Dios es santo, Dios es justo, Dios es veraz, Dios es omnipotente, inmutable, Dios es amor, podemos ver si acaso Dios puede o no condenar. Voy a leerles lo siguiente. Dios es soberano, de manera que Él puede condenar el pecado a plena disposición, porque Él gobierna todas las cosas. Dios es santo, de manera que Él debe estar lejos del pecado, no puede estar junto con un pecador. Dios no puede decir, mira, sabes que no importa, ven para acá, yo te puedo recibir. No, porque Dios es santo y no puede estar junto con el pecado, no puede. Dios es justo, de manera que Él debe castigar el pecado. Dios no puede decir, da lo mismo, ven para... Dios no sería justo si dejara pasar por alto al injusto. Eso inmediatamente va en contra de quién es. Dios es veraz, de manera que Él debe cumplir lo que ha dicho, incluyendo aquellas partes en las que condena el pecado y evidentemente al pecador. Dios es omnipotente, de manera que Él tiene poder para condenar el pecado, lo tiene a sobra. Dios es inmutable, que no cambia, de manera que nunca cambiará ninguna de sus palabras ni de sus atributos. Y Dios es amor, de manera que todos sus atributos reflejan amor, ¿sí? Incluyendo el hecho de que Dios condene el pecado. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dios va a separar a las ovejas de las cabras. Las de su derecha, las ovejas, van a poder heredar el cielo, pero las cabras a su izquierda van a ser condenadas. Irán a la condenación eterna. Amén. Sin lugar a dudas, Dios sí puede. Y no solo puede, debe, no solo debe, lo hará. Dios va a condenar a todo aquel que no lo haya obedecido. Amén. Ahora tal vez rápidamente, ¿y qué pasa con los que nunca han escuchado de Dios? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Cómo Dios va a condenar a aquel que nunca escuchó de Él? ¿Sí? Pensemos en la gente que vivió antes de los judíos que recibieron la revelación. Pensemos en, por ejemplo, la gente de América, mayas, aztecas, que nunca, salvando el hecho de que lo que dicen los mormones, que Jesús fue y les predicó, es completamente falso. Ellos nunca escucharon de Jesús, nunca escucharon el Evangelio. Y aún hoy hay gente que nunca ha escuchado el Evangelio. Esta idea de que todo el mundo ha escuchado el Evangelio es falso. Hay millones de personas que al día de hoy jamás han siquiera escuchado el nombre de Jesús. Nunca. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué Dios los va a condenar? Si nunca creyeron en Él, porque nunca escucharon en Él. Pablo nos da la respuesta y Romanos dice que nadie es inexcusable. Nadie tiene excusas. Si tú no has oído de Dios, no eres inocente. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y todo lo visible de Dios, su deidad, su poder, se han hecho manifiestos por medio de lo creado. De manera que aquel que no ha escuchado a Dios no tiene excusas. Porque la creación habla de un Dios. Tal vez alguien diga, ¿y si alguien nació ciego? Y nunca vio la creación, nunca vio las estrellas, nunca vio el sol. Tal vez esa persona tal vez sea inocente. Dice Pablo, no, tampoco. Porque hay una ley en cada corazón, y es la ley moral que nos dice lo bueno y lo malo. Sobre esa ley van a ser juzgados también aquellos que no conocieron a Dios. Si su corazón les dijo que algo era malo y aún así lo hicieron, van a ser enjuiciados por eso. Si su corazón les dijo que algo era bueno y no lo hicieron,
también van a ser enjuiciados. Por eso, y esto es corroborable, no hay cultura en el mundo que no haya establecido normas, leyes y patrones morales, porque esa ley está escrita en cada corazón. Entonces ellos no tienen justificación, ¿sí? Eso. Tenemos claridad sobre que Dios puede condenar, ¿verdad? De que Dios debe y de que Dios lo hará. Sin embargo, el texto nunca dijo que Dios va a condenar a aquel que no cree en Él. Nunca dijo eso. El texto dice que todos los que creen en Él tienen vida eterna. Pero aquel que no cree en Él no dice Dios lo va a condenar. Aquel que no cree en Él ya ha sido condenado por la propia palabra. No dice que Dios lo va a condenar a Él. Dice que Él ya ha sido condenado. Dios no es el culpable de la condenación del que está afuera. Dios solo va a hacer tu castigo es este. Es el juez que está dictando la sentencia. Pero el culpable es el propio no creyente. Vamos a ver algo. Efesios 2, 1 al 3. Antes, ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. O sea que el hombre está muerto por el pecado que comete. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esto, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, al igual que los demás. ¿Dice aquí que Dios los condena? No, Dios no mató al no creyente. Él murió por su propio pecado y por esa razón fue condenado. No porque Dios estuviera allí en una oficina sentado y sacando nombres al azar de la humanidad y dice, ya, tú condenado, tú también, tú no, salvo, tú salvo. Y sacamos al azar, caprichosamente. No es así. Dios no dice, mira, ¿sabes que me tinca que tú seas condenado porque tienes cara de condena? Dios no hace eso. Él dice, tú solo te has condenado. Yo simplemente dicto la sentencia final. Porque es un Dios justo que no puede pasar por alto ese pecado. Y debe ser juzgado. Todo pecado, por lo tanto, se reduce a un hecho. Y esto es la gravedad del pecado. Yo no soy condenado por mentir. No dice, ¿y todo el que miente es condenado? ¿Todo el que mata es condenado? ¿El que es traficante es condenado? ¿El que le pegó a la mamá? No. La condenación, ¿por qué viene? Dijo Jesús. Todo el que no cree es condenado. No dijo todo el que peca. Siquiera hubiese ocupado esa palabra. No, es todo el que no cree. De manera que todo pecado se reduce a un hecho. Rechazar a Jesús. ¿Cómo rechazamos a Jesús? Tal vez, y sí, hay mucha gente que dice, yo no quiero a Jesús o yo no creo en Jesús. Ya lo rechazaron, ¿verdad? Indiscutiblemente lo han rechazado. Como los judíos. Ellos veían las señales, incluso algunos dudaban, ¿será o no será? Pero dijeron, no podemos permitirlo. Y decidieron rechazarlo. Ellos lo rechazaron. Tal vez alguien diga, yo nunca he rechazado a Jesús. O incluso podemos mirar a gente de afuera. Le preguntamos, ¿tú rechazarías a Jesús? Yo creo en Jesús y todo. Pero su vida, ¿cómo es su vida? ¿Viven conforme a lo que Jesús pide? ¿A lo que Jesús mandó? No. Eso es rechazar a Jesús. Rechazamos a Jesús a través de lo que decimos y rechazamos a Jesús a través de lo que hacemos. Y lastimosamente, la segunda es la más común. Mucha gente dice creer en Jesús, pero no viven como Jesús manda. Eso no es una fe genuina. Como lo que vimos hace unos capítulos atrás. Bueno, capítulos de los videos, pero aquí era el capítulo anterior, uno nomás. Muchos creyeron en Jesús y Jesús no creía en ninguno de ellos, porque no era una fe verdadera, una fe genuina, una fe que nos hace responder a lo que Dios manda. Muchos dicen, no, yo creo en Jesús, condenado porque esa fe no es genuina, porque no vives conforme. Si crees en Jesús, ¿por qué no vives como Él pide? Entonces no crees correctamente en Jesús. La condenación a la que nos dirigimos es por nuestra propia culpa. Es por cómo yo he decidido vivir. Yo puedo decir yo creo en Jesús, pero estoy por el camino, voy corriendo y bailo y giro y me muevo por todo el camino ancho. Pero no, yo creo en el camino angosto. Qué bonito que es el camino angosto, desde el camino ancho. No sirve. Vamos a ir a la condenación. Amén.
Las palabras de Santiago tienen mucho sentido al respecto. Santiago 2:18. Ahora bien, alguien podría decir, como muchísimas personas, algunas personas tienen fe, ¿sí? Y otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Lo que está diciendo Santiago acá no es que por buenas acciones yo puedo ser salvo. Es que si yo digo tener fe, esa fe se va a manifestar en buenas acciones, porque ya soy salvo. No al revés. Yo no hago acciones para tener fe y ser salvo. Yo hago acciones porque tengo fe y ya he sido salvo. La gente dice, no, yo tengo fe en Jesús. ¿Y tus acciones demuestran esa fe? No, porque miente, porque fuma, porque toma, porque engaña, porque no obedece, porque no busca a Dios. Esa fe es falsa, es un espejismo, es mentira, ¿verdad? Entonces, ¿Dios puede enviar a gente al infierno? No solo Dios puede, Dios lo va a hacer, pero porque es justo. Y no porque Él decida quién va o quién no va derechamente por capricho, sino porque Él ha establecido que solo a través de Jesús la gente puede ser salva. De manera que quien no lo acepte no es condenado como si Dios lo enviara a la condenación. Es que es el camino el cual ellos han decidido tomar. Ellos van a la condenación y Dios vino y dice, ven para ser salvo. Y la gente dice, no, gracias, voy bien, me agrada por acá. Y dice, vas a morir. Y dice, no, sí, tranquilo, si yo sé lo que hago. Vas a morir. Ven para acá. No te molestes, si estoy bien acá. Van a la condenación. No crees en mí. Sigue derechito por tu camino. Allá vas. No hay otra manera. No es Dios que me dice, no creíste en mí, perfecto, ándate para allá. No, yo vengo acá y quiero salvarte, pero tú no quieres. ¿Quién se condena? Nosotros mismos. Es el propio ser humano el que se condena. Vamos a leer los versículos 19 al 21, que es la última parte de esto. Esta condenación se basa en lo siguiente. La luz de Dios llegó al mundo, que es Jesús, pero la gente amó más la oscuridad que a la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. La gente es condenada porque decide condenarse. Sean conscientes de lo que involucra en sus acciones o no. Eso es. Yo puedo no saber que si me prendo fuego me voy a morir quemado. Pero eso no hace que si me prendo fuego no me queme. Evidentemente, ¿verdad? Yo puedo creer que puedo respirar bajo el agua. O puedo ignorar que no puedo respirar bajo el agua. Pero si yo me meto al mar y me voy al fondo y me ahogo, no hace que yo pueda respirar bajo el agua. Mi ignorancia no me salva del peligro. Eso le pasa al mundo. Pueden no creer que sus pecados los están condenando, pero eso no evita su condenación. Ellos están condenados. No van a ser condenados. Jesús nos dijo, el que no cree en mí al final va a ser condenado. El que no cree en mí al final va a morir. Jesús dijo, el que no cree en mí ya ha sido condenado. Está condenado ahora. El mundo no está a punto de morir. El mundo está muerto. El mundo no está en peligro de muerte. El mundo está condenado ahora, en este momento. ¿Qué leíamos en Efesios? Cuando estábamos muertos, Dios nos dio vida. Esa es la condenación esa es la situación del mundo. Si tenemos un familiar, por muy bueno que sea, pero no cree en Jesús, ese hombre, esa mujer está muerto, está condenado. ¿Entendemos la urgencia de eso? No es como que la predicación del evangelio, muchas veces creemos, oye, el mundo está a punto de morir, corramos para enviar la vacuna. El mundo es ya muerto. El evangelio no es una vacuna que pueda sanar a alguien simplemente. El evangelio es el poder para resucitar muertos. Eso es el evangelio. Para liberar a personas no que están camino a la condenación, personas que ya están presas, personas que ya están condenadas. Amén. La gente, el problema, muchos dicen, no sé si le ha pasado o no. No, yo no creo en Dios porque todavía no encuentro las pruebas. No hay suficientes pruebas para creer en Dios.
Primero, eso es falso. Hay varias pruebas que argumentan a favor de la existencia de Dios, pero la gente no cree por eso. No es que la gente no crea porque diga, no, es que yo no he visto tantos milagros, o es que Dios nunca me ha hablado. ¿Qué dice acá? Volvamos al versículo aquí anterior. ¿Por qué la gente no cree en Dios? ¿O por qué la gente es condenada? Porque aman la maldad, porque aman sus obras y evidentemente rechazan la luz. Pero fíjese lo que dice. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Estos dos versículos lo que hacen es hacer un escáner, una radiografía al corazón del ser humano y nos dan la razón de la condenación, el odio y el miedo. Porque odian, perdón, me adelanté, ahí está, perdón. Porque odian la luz, ¿sí? Y porque temen que sus pecados queden al descubierto. Ahí sí, gracias. Odio y temor. Odian la luz, ¿sí? Muchas veces cuando no sé si lo han escuchado o no, pero cuando se predican dicen nosotros somos luz. ¿Y qué pasa con la luz? Que las polillas se ven atraídas por la luz, entonces la gente va a venir para acá. Odian la luz. La gente no se ve atraída por nosotros. Yo no soy una luz y la gente es polilla que van a acercarse a la luz. Eso es falso. La gente odia la luz. No van a acercarse a Jesús porque odian la luz. Y la odian por una razón, por miedo. ¿Tienen temor de la condenación? ¿Hay temor en ustedes a la condenación? Ese miedo a, yo no sé si soy salvo. Yo no sé si Dios me va a condenar a mí, viendo ya que Él sí lo va a hacer. Que Él sí puede condenar. Y Él va a condenar al pecado que esté dentro del pecador, incluyendo al pecador. ¿Sí? Ese temor es el que hace que la gente no crea en Dios. El temor a que sus pecados sean descubiertos. Es irónico porque Dios ya los conoce, en verdad. Dios ya sabe sus pecados, pero ellos no quieren desvelar sus pecados. Póngase en la siguiente imagen. Imaginémonos que existe una máquina que es capaz de proyectar nuestros pensamientos, nuestros deseos, y proyectarlos en pantalla grande y que toda la gente pudiese verlos. Piense que eso es posible. Que Dios es capaz de proyectar lo que pensamos de nuestra mamá, de nuestro hijo, cuando estamos así enojados y todos esos pensamientos que están acá de nuestro esposo, nuestra esposa, lo que pensamos cuando vemos cosas en la calle, lo que Dios piensa cuando vemos a otra persona, lo que Dios piensa cuando estamos enojados, lo que Dios piensa incluso cuando nosotros oramos a Dios. Todo eso, no que Dios lo ve, que todas las personas pueden verlo, que todos pueden verlo. ¿Se sentiría cómodo? ¿Les gustaría que todo el mundo viera lo que piensa cada segundo? ¿Los sueños? ¿Sus intenciones? Nadie se sentiría cómodo, porque nosotros sabemos lo que pensamos. Nosotros sabemos lo que hay en nuestro interior y sabemos que no es motivo de orgullo. La gente no quiere acercarse a Dios por eso, porque temen que sus pecados sean descubiertos. Sin embargo, nunca la Biblia dice que Jesús va a analizar cada uno de ellos y decir, mira, tú hiciste esto, y lo va a exhibir delante de todos. Jesús, si yo tengo una fe genuina, si yo me arrepiento de verdad, Jesús va a tomar todos esos pecados y van a ser lavados con su sangre y vamos a quedar limpios. Él no nos va a juzgar, Él no nos va a criticar. Él va a perdonarnos. Amén. Odio y miedo. La pregunta que hacíamos al principio, ya como para ir más o menos terminando. ¿Puede un Dios de amor echar gente al infierno? Primero es una pregunta malísima, porque sí, hay un Dios de amor, pero ese mismo Dios de amor también es un Dios justo, santo, veraz, omnipotente, soberano, inmutable, que sí, lo va a hacer. Pero el punto no es ese. El punto es, ¿tú vas a seguir en la condenación o vas a tomar la oportunidad de salvación que este Dios de amor sí quiere darte para que no seas condenado? Porque claro, la gente dice, ¿puede un Dios de amor condenar a la gente? Pero ignoran que este Dios de amor quiere salvar a esas personas. Porque ellas han decidido la condenación. Amén. Ahora, leemos todo esto, ¿verdad? Hasta, bueno, esto es lo mismo, del versículo 21. Y pareciera ser que el texto habla sobre la condenación, ¿verdad? De lo que hemos hablado todo el rato, en verdad. Pero si cerramos acá, hemos malinterpretado todo el pasaje. Todo el texto. No porque lo que hayamos dicho haya sido mentira,
sino porque ignoramos lo más importante de todo esto. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Dios no es el que condena. Somos nosotros los que hemos decidido seguir la condenación. Pero, ¿qué decía el versículo al principio? ¿Alguien se acuerda? Sí, ¿verdad? Dios no vino al mundo para condenar. Y se cumple, porque Dios no es el que está condenando a las personas. Son las personas las que han decidido la condenación. Pero dice, que a esto preguntaba, ¿verdad? Quería llegar a este punto. No hay condenación para todo aquel que en Él cree. Pero el que no cree ya ha sido condenado y parece ser que esa parte es más relevante que la anterior. Pero el punto, hermano, no hay condenación para el que en Él cree. Hay salida. Si la condenación es la decisión que hemos tomado, es el rumbo al cual nos dirigimos, Jesús dice, hay una salida, porque para todo aquel que en Él cree, no hay condenación. Esa es la mayor noticia que hemos recibido, porque hay salvación. Hay una cruz que se ha levantado para que todo aquel que mire esa cruz sea sano del pecado, de ese veneno que nos condena, veneno que nosotros mismos hemos buscado, condenación que nosotros mismos hemos provocado. Hay salvación. Pero fíjese lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En esa clase de amor, de este Dios que es amor, no hay temor. Del temor que decía el Evangelio de Juan. Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Hermanos, debemos ser conscientes de algo. Somos pecadores. Y es una verdad ineludible. Está allí, es lo que somos. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Si Dios hoy día nos llevara y tuviésemos que presentarnos delante de Él y Dios nos juzgara solo por los 10 mandamientos, hermano, no estamos hablando de todo el resto de mandamientos, solo por los 10 mandamientos, nuestro destino sería el infierno. Porque somos culpables. Si alguien no tiene miedo a eso, debería revisar su conciencia. Debería revisar su conciencia. Es un hecho, somos pecadores y si somos juzgados por la palabra de Dios, somos culpables. Porque ninguno de nosotros la ha cumplido. Aún hoy, hermano, hoy día tal vez alguien diga, incluso es probable que alguien ore, Señor, perdóname porque he cometido pecado sin darme cuenta. Y ore livianamente pensando que en verdad no es pecador. Y ore pidiendo perdón por costumbre, porque es lo que se tiende a hacer en una oración. Pero crea que no es pecador porque no ha cometido un pecado. Tal vez alguien se levante y diga, qué bueno que me levanté porque ahora estoy limpio. No he alcanzado a cometer ningún pecado. No eres pecador por lo que haces. Eres pecador por quien eres. No puedes no cometer un pecado ningún segundo de tu vida. Nunca. Solo voy a mencionar 2 hechos. Solo 2 de toda la lista de mandatos que hay en la Biblia. ¿Amas a todo tu prójimo como a ti mismo? No. Eres un pecador. Bastó 1, pero vamos a mencionar otro. ¿Amas a Dios con todas tus fuerzas? No. Somos pecadores. Aún hoy. Aún ahora. Pero ¿sabe qué nos dice la Biblia? Si hemos sido salvados, si estamos en Cristo, no hay temor. No debo temer a la condenación. Y esto no es para decir, qué bueno, ahora me he cansado, ahora puedo hacer lo que quiera, porque qué bueno que estoy en Cristo, puedo hacer lo que venga en gana, porque no hay temor a la condenación. No, es en Cristo, mientras yo me permanezca fiel a Jesús, mientras esté allí unido a Él, realmente no hay temor. En ese amor. Tal vez alguien venga tiempo en la iglesia, incluso de los que pueda estar mirando, sea creyente o cristiano hace mucho tiempo, pero la condenación, hablar sobre el infierno, sobre el castigo, produce miedo, porque no estoy seguro si realmente voy a ser salvo o no. Si eso pasa en su vida, primero debemos arrepentirnos y pedir que Dios realmente nos haga nacer de nuevo. Porque ¿qué dice Juan? Si hay temor en nosotros, aún siendo cristianos, eso demuestra una cosa, que nunca hemos experimentado plenamente el amor de Dios. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. La típica frase, si Cristo viene hoy día, ¿cuántos se van? Todos deberíamos decir amén. Yo no dudo de mi salvación, no por lo que yo haga, y eso es lo que nos debe hacer, nos debe dar descanso.
¿Qué dijo Jesús? Y todo el que va a la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ya, seamos más pasivos. El miércoles, jueves y domingo es salvo. No. Todo el que ora en su casa y el que lee la Biblia, me adelanté. Todo el que ora en su casa y lee la Biblia es salvo. Todo el que predica es salvo. No. No hay ninguna condenación para solo un grupo, para los que creen en Él, con una fe genuina, con una fe que descansa en el arrepentimiento, una fe que se entrega por completo, una fe que nos hace abrir nuestro corazón a Él para que su Espíritu Santo nos renueve. Todo el que cree en Él ya ha sido salvo. No hay condenación para todo el que cree en Él. Y fíjense lo que dice Romanos. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo, porque ustedes pertenecen a Él, y el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Ya no somos esclavos del miedo a la condenación, somos hijos de Dios. Estamos seguros en Él. Y lo importante, y esto es fundamental, yo no estoy seguro en Cristo por lo que yo haga, porque si fuese por eso, acabamos de ver que somos pecadores a cada segundo. A cada segundo. Si fuese por mí, yo ni siquiera necesitaría esperar la condena. Yo ahora debería ser consumido por el fuego del infierno. Ahora, en este momento, todos deberíamos ser consumidos. ¿Y por qué no hemos sido consumidos? Por su gracia, no porque lo merezcamos. Y en esa misma gracia somos sostenidos en Él. Ya no hay condenación. Descanso en lo que Él hizo, no en lo que yo haga. Ahora, si yo digo, no, yo descanso y gracias Señor porque no hay condenación, y vivo mi vida como se me pegue la gana, yo no he creído en Jesús de verdad. Porque una fe genuina está acompañada del arrepentimiento y eso produce algo. Entonces, no hay temor, hermanos. La maravilla de todo esto no es la condenación, es que hemos sido libres de la condenación y del temor a la condenación. No tema la condenación si está en Cristo. Si no está en Cristo, sí, es buen momento para temer. Y si alguien tal vez no ha sido salvo y a través de esto tienes miedo de ser condenado porque Dios lo va a hacer porque es justo, no va a pasar por alto el pecado de nadie porque lo han rechazado a Él. Esa es la condena, ¿verdad? Debemos saber, o debes saber, que en Jesús hay libertad, que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay realmente libertad y salvación, lo dije. Podemos ser libres del temor a la condenación. Y Él nos ha libertado, Él vino acá justamente para eso, para salvarnos. No hay por qué temer. No acostumbro a hacer la pregunta, y solo la voy a hacer como ejemplo, y lo hice delante por lo mismo, pero si Cristo viene hoy, imaginémonos que hoy día es la segunda venida de Jesús, y todo se termina hoy día. Ven, Señor Jesús, amén. Aquí estoy, porque no tengo miedo de la condenación. Ay, Señor, es que aguántate un poco porque no sé si estoy listo. Aquel no ha experimentado la plenitud del amor de Dios. ¿Saben qué oró Pablo? Y con esto termino. Pablo oró y dijo, bueno, yo oro para que ustedes puedan conocer o comprender juntos, como corresponde a los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Dios. Eso es lo que nosotros debemos pedir, que Dios nos haga comprender ese amor, experimentarlo, comprenderlo. ¿Para qué? Porque ese amor va a echar fuera el temor. Ya no hay temor en nosotros. Si Él se dio por nosotros, si Él nos salvó, no hay miedo a la condenación. Si Él viene hoy día por mi vida, aquí estoy. Estoy listo no por lo que hice, estoy listo porque Él ya lo hizo. Él ya me dejó listo para su gloria. Yo camino en función de lo que Él ha hecho. Si Él viene mañana, gloria a Dios. ¿Estamos listos? No es una pregunta capciosa. Y ni siquiera es una pregunta que debiese correctamente hacerse. Porque debemos estarlo, somos salvos. Él viene por nosotros. Él no viene como a preguntarme, ¿estás listo? ¿No estás listo? Revisemos tú. Él viene. Y Él viene. Cuando yo digo que Él viene por mí, estoy diciendo, valga la redundancia, que yo estoy listo para que Él venga por mí. Sea hoy día, sea mañana, sean 20, 50 años más, cuando sea. Estamos a la espera de nuestro Salvador. Amén. Gracias a Dios que nos libertó de la condenación. Vamos a orar por esta palabra y guardémonos esto.
no hay condenación para todos los que pertenecen a Cristo Jesús. La pregunta no es si Cristo viene, ¿estás listo? La pregunta es, ¿perteneces a Jesús? Porque ahí es donde no hay condenación.